¿Sabías que todos somos portadores de enfermedades genéticas que pueden afectar a nuestra descendencia? ¿Sabías que hoy en día existen estudios que nos ayudan a identificar si una pareja está en riesgo de concebir hijos con alguna enfermedad genética, incluso antes de iniciar un proceso de embarazo? ¿Sabías que en los últimos 3 años, 1000 jóvenes de la comunidad judío-mexicana se realizaron el estudio de compatibilidad genética que ofrece el Hospital Hadassah de Jerusalén? ¿Sabías que el 10% de las parejas evaluadas corrían el riesgo de concebir hijos con alguna enfermedad genética? ¿Sabías que las parejas que fueron alertadas de tener este riesgo tomaron las medidas recomendadas y hoy en día son felices padres de hijos propios y sanos? Te invitamos al primer informe de compatibilidad genética de la comunidad judeo-mexicana, en donde contaremos con la presentación de la doctora Hagar Morshakel del Departamento de Genética del Hospital Hadassah de Jerusalén. Porque darías la vida por ellos, prevenir está en tus manos. Infórmate. Muy buenas noches, mi nombre es Olga Sazón. Soy integrante del Comité Hadassah México y en los últimos años también coordinadora del Proyecto de Genética SUG. En nombre de nuestro comité, quiero darles la más cordial bienvenida. Quiero empezar agradeciendo a la comunidad Monte Sinai por facilitarnos el uso de este hermoso espacio, su auditorio Rafael y Regina Kalach. Asimismo, aprovecho para agradecer la presencia de todos los líderes de las distintas comunidades que nos acompañan esta noche. Tener el apoyo de todos ustedes es muy importante por nosotros. Gracias como siempre. Por último, aprovecho el espacio para agradecer y reconocer a Hadassah por todo su apoyo y confianza, así como a su directora de México y Latinoamérica, Ethel Feinstein, para que este vanguardista proyecto sea una realidad. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Diner, director ejecutivo de Hadassah Internacional, para que nos dirija un mensaje. Gracias. Buenas noches. Venía pensando en el camino a México. Viajé ayer, en medio de Purim, y venía pensando en el camino. Bueno, tengo 5 minutos que me dieron, 5 minutos. Digo, ¿qué puedo decir importante en 5 minutos? Aparte de la lista de agradecimientos, protocolo, toda esa parte que le voy a dejar para usar los 5 minutos en algo que quede. ¿De qué puedo hablar? Y me quedé pensando y dije, pero si estamos en Purim, ¿de qué otra cosa puedo hablar que no sea de Purim? Y después dije, en Purim lo que hacemos es, recordamos la historia de la reina Esther. La reina Esther es el nombre bíblico de Hadassah, con lo cual lo que estamos celebrando en estos días es Hadassah. Así que un aplauso para Hadassah. Celebramos Hadassah estos días a la reina Esther. Después me quedé pensando una cosa más. Viniendo de Jerusalén, donde están los hospitales Hadassah, viniendo de Jerusalén, me quedé pensando, ¿por qué hoy es el día que se celebra en Jerusalén Purim? Purim se celebró ayer, pero en Jerusalén se celebra hoy. Y busqué un montón de interpretaciones, tenemos tantos rabinos que pueden estar aquí explicando por qué, Yom Purim, las paredes, la ciudad con murallas, amuralladas, todo esto. Pero después dije, ¿qué día es hoy? Hoy es el 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y digo, ¿por qué en Jerusalén, en Hadassah, se celebra Purim el día de hoy? Porque es el Día Internacional de la Mujer. Una interpretación muy progresista e innovadora y moderna. Pero digo, ¿cuál es el significado que tiene celebrar Purim en el Día Internacional de la Mujer? Hadassah fue una organización creada hace más de 110 años por mujeres
visionarias, imagínense, hace 110 años, cuando el lugar de la mujer en la sociedad era marginal, no podían votar en casi ningún lugar del mundo, no tenían participación civil, tenían que pelear, y las visionarias de Hadassah crearon Hadassah, con una inspiración que nos acompaña a todos los que somos parte de este movimiento de Hadassah hasta el día de hoy. Y cuando pienso en Purim y en Hadassah, digo, ¿qué fue lo que las visionarias de Hadassah crearon hace 110 años? Crearon un modelo de salvación, un modelo de cura. Y entonces me quedé pensando y digo, ¿y cuál es la historia de Purim? ¿Y qué tiene que ver la historia de Purim con la compatibilidad genética y el programa SUB de Hadassah Internacional en México? Y dije, veamos la historia de Purim. En la historia de Purim es la historia de prevenir el desastre, no de traer un ejército que luche contra el desastre. Lo que hace la reina Esther en su intervención es un ejemplo que seguimos todos los que estamos involucrados en hacer mitzvot, en hacer tzedakah, en tratar de letaken et haolam, de hacer tikkun olam, de reparar el daño, de curar al herido, de curar al enfermo, pero más que nada de prevenir el desastre. Las acciones de Esther y de su tío Mordejai logran prevenir el desastre y la catástrofe y el exterminio del pueblo judío. Y es una historia mucho más grande que la historia de nuestra tribu, de nuestro pueblo, es una historia humana. Y cuando uno piensa en el programa de compatibilidad genética, es la historia de Purim. Es la historia no de tener que curar al enfermo, sino de prevenir que el enfermo aparezca. No de tener que arreglar lo que está roto, sino prevenir que tengamos que hacer eso. Es prácticamente un milagro. Y no sé si fue en este edificio, ahí tengo que ser correcto, pero en esta comunidad de Monte Sinai, no me acuerdo, fue antes de COVID, no me acuerdo cuánto, no sé si fue hace 4 o 5 años. 4 o 5 años, la bóveda, no 3. Hace 4 o 5 años, en la bóveda que se volvió a abrir después de 20 años, corríjame si los números no son correctos, hace 5 años, pero se volvió a cerrar por 20 años, si me acuerdo bien. Y en esa bóveda donde las familias de la comunidad pusieron una caja con algo que iban a abrir dentro de 20 años más tarde, nosotros, si se acuerdan, los que estaban, junto con Ethel, pusimos una cajita con tubitos. Con tubitos hicimos una promesa, que cada tubito tenía el nombre de una enfermedad, y dijimos, cuando se abra dentro de 20 años, esas enfermedades van a tener curas que parte se desarrollaron en Hadassah. Y ahí voy a ser honesto, yo no sé si cuando se abran dentro de 15 años, gracias por el cálculo de que ya son 5, que dentro de 15 años todas las enfermedades, teníamos cáncer, teníamos Parkinson, teníamos varias enfermedades, todas ya van a tener cura y todas van a ser curas que se desarrollaron en Hadassah. Sabemos que estamos muy avanzados en algunas cosas, más avanzadas de lo que pensamos. Cáncer tiene líneas de desarrollo hoy en día en Hadassah que son increíbles, con CAR T-cells, con inmunoterapia, cosas que uno no puede creer que ya esté pasando hoy. Quiere decir que probablemente si abriéramos antes, podríamos decir que la promesa se cumplió. Pero lo que no pensamos hace 5 años es que esos tubitos son simbólicos de las soluciones que íbamos a traer a los desafíos de la salud del mundo. Nadie sabía que iba a haber COVID y que íbamos a tener un rol importante en encontrar curas, en encontrar tratamientos, en encontrar protocolos para resolverlo. Pero nadie sabía en ese momento que íbamos a empezar un programa de compatibilidad genética. Las raíces de ese programa estaban en Hadassah. Aquí está la doctora Agar Morshaket, que es una brillante doctora científica que viene de Hadassah para en unos minutos compartir el conocimiento, como parte de un gran equipo que crearon este modelo para Jerusalén y hoy en día se está llevando al mundo y como lugar pionero en México. Y yo no sé qué va a pasar cuando se abran 20 años con las curas que prometimos, pero voy a saber una cosa, y son los milagros que recordamos en cada uno de nuestros momentos y festividades y conmemoraciones judías, esos milagros. Y va a haber un milagro que va a suceder. Cuando se abra dentro de 15 años, va a haber jóvenes que nacieron en estos años, que nacieron sanos, por algo que Hadassah y la comunidad judía de México hicimos juntos. Y valió la pena que pusiéramos eso en la bóveda, para que cuando la abramos podamos marcar ese momento tan importante que México y Hadassah juntos crearon algo para México, para la salud de esta comunidad,
pero también un ejemplo para el mundo, para que podamos seguir reparando el mundo, previniendo, curando e innovando. Les deseo mucho éxito en la continuidad del programa y agradezco, no puedo entrar con todos porque ya me pasé de tiempo, pero agradezco a todos los que han estado involucrados en la comunidad, los líderes del proyecto, la gente de Hadassah aquí en México, para que este proyecto sea un gran éxito y que a partir de ahora podamos contar no solamente con 500 parejas, sino que toda la comunidad pueda pasar por este proyecto a través de un proyecto que sea intercomunitario. Muchas gracias. A continuación, pido la presencia del señor Alberto Kichik, presidente de la comunidad Mont Sinai, y del señor Rafael Saga, presidente del Board Hadassah México, para que puedan proceder a la firma del convenio Zug Monte Sinai. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Con el permiso del rabino Abraham Tobar, rabino principal de nuestra comunidad, rabino Jacob Nakash, rabino principal de Maguen David, señor Jorge Diner, director de Hadassah, doctora Agar Mor-Shaked, integrante del Departamento de Genética del Hospital Hadassah, señor Rafael Saga Kalach, presidente del Comité Hadassah México, señor Ethel Feinstein, directora de Hadassah México y América Latina, queridos integrantes del Comité Hadassah México y distinguidos médicos presentes, licenciado Elías Achar, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, señora Jackie Bucay, presidenta de la Unión Femenina Monte Sinaí, y también quiero darle la muy cordial bienvenida a las integrantes de la Unidad de Apoyo a la Salud, a la señora Sofía Sacal y a la señora Elena Cabi, presidentes, rabinos y directivos de las distintas comunidades hermanas, representantes del Instituto Puaj México y Grupo Atikva, amigos de la comunidad libanesa de México, queridos jóvenes y distinguido público presente, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, el auditorio Rafael y Regina Kalach del Colegio Hebreo Monte Sinaí. Es para mí y para todos quienes conformamos la mesa directiva de Alianza Monte Sinaí un verdadero gusto y honor recibirlos en este magno evento, en este encuentro intercomunitario que nos envuelve en una nueva era de innovación y conocimiento científico. Lo que escucharemos hoy aquí concierne un tema de alta relevancia a nivel comunitario. Conoceremos los resultados de los primeros 500 estudios de compatibilidad genética que se ha realizado en la comunidad judía de México, así como también lo que se ha hecho para procurar el nacimiento de bebés sanos. Como ustedes saben, en comunidades como la nuestra, después de algunas generaciones, el aumento de nacimientos de niños con enfermedades genéticas puede llegar a ser algo esperado. Por ello, este estudio es una especie de inversión para el futuro más sano. Gracias a las investigaciones de una institución tan reconocida a nivel mundial como lo es Hadassah y con el apoyo de comités e instituciones de nuestra comunidad, este estudio representa una luz para generar alternativas de genética, no solo para la sana continuidad del pueblo judío, sino de la humanidad entera. Gracias Hadassah, gracias Instituto Púa, gracias Grupo Atikva, gracias a toda la querida comunidad judía de México por su cooperación en esta importante labor. Gracias por preocuparse por preservar nuestra salud, empeñándose en difundir y dar a conocer a todo el Yishuv judeo mexicano los alcances de la medicina moderna. Por cierto, hablando de cooperación institucional, me gustaría compartir con todos ustedes que el día de hoy, apenas hace una hora,
se hizo entrega de las nuevas oficinas de Hadassah, México, ubicadas en el punto acuático Monte Sinaí, donado en memoria del señor Jacobo Cababí Daniel, Zichrono Libraja, dentro del Centro Cultural Monte Sinaí. Dicho espacio fungirá como un centro de operaciones intercomunitarias, contará con oficinas administrativas y será el lugar el cual podrán acudir los jóvenes parejas que deseen realizarse este estudio. La operación diaria de este espacio beneficiará de manera significativa a nuestros usuarios, dando servicio a todos los socios de nuestras comunidades hermanas de México. Agradezco de manera muy especial a las y los integrantes de Hadassah México y Hadassah Internacional, quienes están a la vanguardia de los avances científicos y médicos y están siempre pendientes de los temas más importantes, no solo para las futuras parejas, sino para las familias enteras de nuestra comunidad. Y muchas gracias otra vez a las distintas instituciones y organizaciones judío-mexicanas por su presencia y apoyo a este encuentro. Sin mayor preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor Alberto Kichik, por su mensaje. Es momento de dar la palabra a otra integrante del Comité Hadassah México y coordinadora del Proyecto de Genética, la señora Ceci Meta. Y a nuestro panel de médicos, el doctor Jacobo Boroboy y el doctor Elías Charúa, para que nos expliquen más sobre el proyecto. Hola, buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Me llena de emoción poder compartirles en unos breves minutos la historia de este proyecto. Todo comenzó hace más de 3 años con una visita a México de la doctora Orly El Peleg, quien en esos momentos fungía como la directora del Departamento de Genética del Hospital Hadassah de Jerusalén, motivada por el contacto previo que había tenido con la pareja Sonana Edith, quien se acercó a ella unos meses antes buscando un diagnóstico para su hija Raquel, y quienes entendieron, después de la consulta con la doctora, que su hija padecía una enfermedad genética que heredó de sus padres, 2 jóvenes sanos pertenecientes a familias completamente sanas. Durante la breve visita de la doctora El Peleg, tuvimos la oportunidad de tener una reunión convocada por el recién formado Comité Hadassah México con los integrantes del Comité Central de la Comunidad Judía de México, en ese entonces liderado por el señor Marcos Chabot, en la que participaron líderes de todas nuestras comunidades y en donde la doctora explicó los riesgos que conllevan naturalmente las pequeñas poblaciones endogámicas como la nuestra. En esa misma visita, la doctora hizo una presentación para miembros de toda la comunidad, en donde explicó que después de ciertas generaciones es un fenómeno natural y esperado el aumento de nacimientos de niños con enfermedades genéticas en pequeñas comunidades que comparten consanguinidad, y que la mayoría de las variantes genéticas que portamos los judíos han sido muy poco estudiadas y clasificadas, y por lo mismo no están contempladas en los paneles de compatibilidad genética que ofrecen los distintos laboratorios del mundo, por lo que sugería implementar un estudio de compatibilidad genética en nuestros jóvenes utilizando la información que arroja el exoma, considerándola la opción más eficaz para minimizar los riesgos. Aclarando que a pesar de que alguna pareja llegase a ser informada de que corre el riesgo de concebir hijos con alguna enfermedad genética, hoy en día la medicina ofrece distintos caminos para que estas parejas puedan concebir hijos propios y sanos. Al terminar la presentación de la doctora, pusimos en la pantalla mi número de teléfono
para que se contactaran a las personas interesadas. Pasaron menos de 12 horas y ya me habían llamado 15 parejas de jóvenes quienes entendieron el mensaje y querían realizarse el estudio. Inmediatamente me comuniqué con Rafael Saga, presidente del Comité Hadassah México. Ambos entendimos desde ese momento que esta tarea no era un gusto, era más bien una labor sagrada. Y ahí comenzaron los retos. Nuestra siguiente llamada fue con Jorge Diner, director de Hadassah Internacional, quien desde un principio nos ofreció todo su apoyo para poder implementar el primer proyecto del Hospital Hadassah de Jerusalén con una comunidad fuera de Israel con estas características. En enero del 2020, gracias a la ayuda siempre dispuesta y con la que hemos contado afortunadamente hasta el día de hoy, de Clara Lau, fue posible enviar las muestras de sangre de las primeras 36 parejas a Israel. 2 meses después, el mundo se paralizó con la llegada de la pandemia. Sin embargo, por parte de nuestro comité, siempre hubo una plena disposición y compromiso para encontrar la manera de que el proyecto siguiera en su curso. Más adelante se incorpora a nuestro equipo de trabajo Diana Mizrahi, quien con su dedicación y compromiso logró agilizar y facilitar el complicado proceso de pago de los estudios al Hospital Hadassah. Sin embargo, toda la comunicación necesaria entre el departamento administrativo del hospital y los doctores del departamento de genética, las parejas y nosotros se continuaba llevando de una forma fragmentada y descontrolada, hasta la intervención de Simón Credi, quien nos ayudó a crear una página web maravillosa que nos permite una clara comunicación entre todas las personas involucradas, desde el registro del paciente hasta la entrega de sus resultados. En un inicio empezó entregando por Zoom los resultados la doctora El Peleg. Más adelante contamos con el gran apoyo de las doctoras Esther Mizrahi y la doctora Luisa Fernanda Mariscal. Actualmente los resultados son entregados por Dov Popper, asesor del Departamento de Genética del Hospital Hadassah. El momento más delicado y complicado de asesorar y contener a todas las parejas que resultan estar en riesgo para después canalizarlas con los médicos y las instituciones adecuadas para llevar a cabo los procedimientos sugeridos dentro de un contexto alágico ha quedado en manos de 2 instituciones maravillosas de la comunidad, PUA y Atikva, las cuales a su vez ofrecen apoyo económico y emocional a las parejas. Por las características del proyecto, hemos tenido desde un inicio el apoyo y el asesoramiento de la comunidad médica. En particular, queremos agradecer al doctor Jacobo Boroboy y al doctor Elías Charúa por sus muy valiosas intervenciones en las pláticas informativas que se ofrecen a las parejas. Sin duda, fue el reconocimiento y el aval de nuestros líderes comunitarios lo que permitió que el estudio tenga una mayor penetración con nuestras parejas. En especial queremos agradecer al señor Jacobo Cheja, expresidente de la comunidad Monte Sinaí, por hacer posible el primer acercamiento formal del proyecto con las jóvenes parejas pertenecientes a su comunidad. A Abdo Chacalo, presidente de la comunidad Maguen David, por su apertura y su interés, que nos permitieron tener un importante acercamiento con los líderes religiosos de la comunidad Maguen David. Al rabino Abraham Shabot de la Yeshiva Keter Torah y al rabino Mordejai Tusie, con quienes hemos tenido pláticas para definir y crear una opción de este mismo estudio que responda a las particulares y a las necesidades de los jóvenes pertenecientes al sector más religioso. Y Alberto Kichik, presidente de la comunidad Monte Sinaí, quien a últimas fechas nos abre las puertas de su casa, dándonos una muy importante presencia física, solidez y reconocimiento institucional para poder continuar con este noble proyecto. El interés por parte de todas las comunidades de dar a conocer este estudio a las parejas durante los cursos prematrimoniales que ofrecen nos ha dado la oportunidad de acercarnos a parejas que se muestran interesadas en hacerse el estudio, pero que no cuentan con la posibilidad económica para pagar, obligándonos a buscar la manera de apoyarlos o financiarlas. Les comparto orgullosamente que en ciertas ocasiones esa ayuda provino de otras parejas que decidieron apoyar a sus compañeros. Y aclaro que hasta el día de hoy ninguna pareja se ha dejado de hacer el estudio por cuestiones económicas. Hemos ido creando y adaptando el proyecto sobre la marcha. Son nuestros jóvenes quienes han empezado a convertir este estudio en una práctica común. Comunidades hermanas que comparten similitudes con las nuestras se han acercado a nosotros para replicar el proyecto. Será un gusto para nosotros poder compartir con ellas el camino recorrido.
Han pasado 3 años desde la visita de la doctora Orly. Hoy puedo decir con tranquilidad que sus predicciones se corroboraron, pero no por el aumento de nacimientos de niños con enfermedades genéticas, sino por la cantidad de parejas que gracias al estudio de compatibilidad genética que empezamos a implementar, fueron informadas que estaban en riesgo de tener hijos con alguna enfermedad genética, tomaron las medidas sugeridas y hoy tienen la bendición de tener hijos propios y sanos. Hemos encarado nuestra realidad previniendo. El asesoramiento por médicos de excelencia, el respaldo del Hospital Hadassah para poner en práctica un proyecto de tal magnitud y el trabajo voluntario de nuestro comité, aunado a tener una comunidad conformada por jóvenes inteligentes y responsables, ha hecho posible este proyecto vanguardista, que sin duda tendrá un impacto muy positivo en la salud de nuestras futuras generaciones. El destino me dio la oportunidad de coordinar el proyecto más importante de mi vida, el cual se ha hecho posible gracias al liderazgo de Rafael Saga, a la entrega de Olga Sazón, a la motivación de Elvira Edith, a la tenacidad de Becky Sonana y a la llegada a este mundo de Raquel, quien marcará un parteaguas en la salud de nuestras futuras generaciones. El reto ha sido difícil, la labor sagrada, la motivación enorme y los frutos muy dulces. Concluyo mis palabras diciendo: Kol Israel, Arevim, Zelazé. Muchas gracias. A continuación, quiero invitar al doctor Jacobo Boroboy, pediatra de la comunidad, y al señor Elías Charúa, ginecólogo, para compartir con ellos su opinión sobre el estudio. Jacobo, ¿podrías compartir con nosotros, como pediatra, tu opinión sobre el estudio, lo que estamos haciendo como médico que ha tenido contacto con pacientes y con familias de la comunidad que conllevan estos temas de enfermedades genéticas? Gracias, Elsie, gracias a todos. Buenas noches. Me involucro en este proyecto hace casi un año, me parece. Un poquito preocupado por tener casos con pacientes con enfermedades devastadoras que son graves para, obviamente, los niños y graves para la familia en general. Y el hecho de poder tratar de hacer algo para ayudar y tratar de prevenir que estos niños lleguen, y en cambio lleguen niños sin estas enfermedades, ayudados por la ciencia, por la tecnología que tenemos hoy día, se me hizo algo importantísimo de hacer. Me ha tocado la fortuna también de atender ya niños que han nacido gracias a la ayuda de este estudio y evitando que tengan estas enfermedades genéticas graves. Pues podemos decir que el futuro para este tipo de problemas está aquí. No resuelve al 100% todas las enfermedades que pueden ocurrir, pero es un gran comienzo para poder evitar enfermedades graves y serias en gente de nuestra comunidad. Entonces es una labor muy noble y muy importante para seguir haciendo. Queríamos escuchar tu opinión. ¿Qué pasa cuando una pareja es informada que es portadora de un tema de compatibilidad genética? ¿Qué sucede con esas parejas cuando llegan contigo? Muy buenas noches a todos. Pues esto es una pregunta que es frecuente en cuando ves a parejas en la consulta, porque pues afortunadamente cada vez es más la gente que se ha involucrado en este proyecto, pues cada vez son más los pacientes que recibimos con esta información, y pues creo que es responsabilidad de todos los médicos que estamos en contacto con pacientes de la comunidad, que están en contacto con este estudio, pues estar informados de lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que podamos apoyarlos, contenerlos y darles una información que sea de utilidad para ellos.
ya que muchas veces, al tener resultados que los han tenido, digamos, en la incertidumbre, genera un estrés y una ansiedad en donde no han podido ser contenidos. Entonces, eso quiero comunicarles qué es lo que sigue. Lo que sigue es, al momento de que llega una pareja con nosotros, hay que dar información, contención y obviamente pues la parte humana de recibir una noticia de estas. Pero hay que decirles que no es, en este proyecto y en estas noticias no hay noticias buenas ni noticias malas. Solamente son noticias que tenemos que comunicar y que tenemos que resolver. Y pues lo que sigue, hoy en día contamos con tecnología que puede ayudarnos a resolver el problema. Nos puede ayudar a que al tener una pareja que sea detectado como un problema genético que puede ser transmitido a una siguiente generación, lo podemos tratar de resolver con la tecnología que hoy existe. Y quiero ser muy claro con esto que digo que es tratar de resolverlo, porque no queremos tampoco transmitir una falsa idea de que podemos resolver el 100% de todo lo que sale alterado. Podemos identificarlo y poder hacer un proceso que se llama fertilización in vitro, en el cual se obtiene el esperma del hombre y el óvulo de la mujer, se juntan en un laboratorio y posteriormente a esto poder tomar una muestra de un embrión para mandarlo a analizar e identificar qué embriones son enfermos, qué embriones son portadores y qué embriones son sanos. Y al tener esta información, identificar los embriones que son sanos y poder transferirlos a la pareja para esperar un embarazo precioso, sano y con un buen término. Pero el reto de todo esto, como les digo, es transmitir información real, información contenida e información que pueda servirlos para poderlos ayudar en su toma de decisiones. Muchas gracias. ¿Quisieran aumentar algo más? Pues muchísimas gracias. A continuación, les compartiremos testimonios de las parejas de nuestra comunidad que ya se han realizado el estudio. Porque darías la vida por ellos, prevenir esté en tus manos. Infórmate. Hola, yo soy Terry Husni y ella es mi esposa Mijal Tawil. Ambos pertenecemos a la comunidad Maguen David y yo me considero un caso de éxito del estudio de genética. Nosotros nos enteramos de este estudio por mera casualidad y gracias a Dios nos puso en el camino este estudio. No queríamos hacerlo porque no queríamos recibir una mala noticia y no entendíamos por qué hacerlo. No teníamos ningún antecedente en nuestra familia que nos hiciera pensar que necesitábamos hacernos este estudio o que tuviéramos una condición que pudiera hacernos propensos a tener un hijo con una enfermedad genética. Me acuerdo perfecto el día que nos metimos al Zoom con la doctora Orly, cuando nos dijo, ustedes tienen una incompatibilidad genética. Dije, no puede ser. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué va a pasar? Y a los 15 segundos nos sentimos bendecidos. Dijimos, espera, nos está dando la mejor noticia de nuestras vidas. Porque gracias a esa noticia vamos a evitar una enfermedad que luego nos enteramos que era terrible, o sea, devastadora. Las probabilidades de que tuviéramos un hijo con esa enfermedad es del 25%, es decir, 1 de cada 4. Es una probabilidad que me parece altísima. Una de las dudas más importantes que teníamos era qué hacer con el resultado, ¿no? O sea, yo para qué me quiero enterar de que puedo tener un hijo con una enfermedad, ¿no? Hoy entendemos perfectamente que no es para qué quiero saber. La información es información que te da muchísimo poder para tomar
tomar una decisión en la que evitas al 100% tener un hijo con una enfermedad genética. No es, yo para qué quiero saber, nuestros genes ya están adentro de nosotros. Nos den la noticia o no nos den, nuestros genes no van a cambiar, pero si nos dan la noticia, podemos evitar el problema. Porque hay una alternativa en la medicina, es la fecundación in vitro, en donde en parte del proceso pueden elegir a los embriones que no tienen las dos copias del gen y implantar un bebé, un embrión completamente sano. Hola, yo soy Victoria Chalem, él es mi esposo y SABER Y. Nosotros hicimos el estudio sin tener ningún antecedente genético. La verdad es que lo hicimos porque nuestro círculo cercano empezó a escuchar que se lo estaba haciendo. Nunca pensamos que íbamos a tener algún gen compartido de que éramos portadores sanos, y a través del estudio nos dimos cuenta de esto, y pues gracias al estudio vamos a tomar las medidas necesarias para poder formar una familia sana, teniendo las mejores herramientas en nuestras manos. Quisiera compartirles también que nadie de nosotros está exento, y me gustaría invitar a todos que se hagan este estudio para tener las herramientas necesarias y que puedan todos formar familias sanas. Hola, nosotros somos Sara Stern y David Sarkin. La verdad fue un proceso que pensamos que iba a ser pasajero, solamente para descartar. En un inicio la que se lo quería hacer era yo, mi esposo estaba un poco escéptico en el tema. Decía un poco que era pues un tema de que Dios se encarga, etc. Y la verdad es que yo fui muy insistente en realizarlo, para mí era muy importante, y al final uno nunca espera que tu resultado vaya a ser el positivo. En un inicio sí fue bastante duro de saber, y sobre todo es mucha incertidumbre sobre el proceso que viene, pero hay una solución al final del camino. Y al final eso es lo que importa, por más retador que sea y por más duro que sea, porque sí, el in vitro es la solución, pero al final sale de la mejor manera que uno puede esperar. David y yo somos de orígenes étnicos distintos, él es ashkenazí, yo soy sefaradí, y aún así nos salió un gen en común a los dos. Nosotros empezamos nuestro proceso de in vitro, y al final la mitad de nuestros embriones salieron enfermos. Ya que salió ese resultado, los doctores nos decían qué bueno que hicieron el estudio porque su resultado sí está bastante alto. Entonces, para nosotros sí ha sido una bendición. Al día de hoy tenemos ya un bebé de 1 año 4 meses sano, gracias a Dios, y pues al final es el resultado que importa. Hola, mi nombre es León Blanca, ella es Janet Filmón, y les queremos platicar un poquito de nuestra experiencia con Hadassah. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años por una enfermedad que se llama Menji. Yo desde siempre supe que era portador de ese gen, y sabía que la persona con la que yo me fuera a casar tendría que realizarse un estudio genético para corroborar que ella no tuviera el mismo gen y se pudiera volver a repetir lo que sucedió con mi papá. Nuestra relación comienza a avanzar, y entonces tocamos el tema de que ella se tiene que realizar un estudio. Yo al principio tenía mucho miedo porque sabía que León tenía un gen de una enfermedad mala o rara. Y ahí es cuando nosotros encontramos a Hadassah, que es un estudio muy completo que puede analizar todos los genes, y de esa manera nosotros nos íbamos a quedar muy tranquilos de que ella no fuera portadora del mismo gen que yo. Y fue una solución muy buena para nosotros. Hoy, gracias a Dios, ya nos entregaron nuestros resultados, y ni ella ni yo somos portadores, y gracias a Dios vamos a poder tener hijos sanos, salvos, y además de haber revisado el gen que tuvo mi papá, hoy podemos asegurarnos de que ninguno de nuestros genes son compatibles. Hola, yo soy Jacqueline Kalach. Yo soy Isaki Chik. Nosotros por ahí del principio del 2020 me decía Jackie, oye, es que todas las parejas se están haciendo, o nuestros amigos o nuestros conocidos están haciendo este estudio. Yo le decía, ya no siento que sea tan necesario. Después de unas semanas que me insistió,
pues no los hicimos. Y para nuestra sorpresa, después de que llegó el resultado, la doctora nos dijo por Zoom que compartíamos un gen en recesivo de una anemia muy extraña, que no hay muchos casos en el mundo. Nuestra recomendación es háganse el estudio porque, o sea, te toman una muestra de sangre y listo. Lo peor que puede pasar es que les den esta noticia de que comparten un gen extraño, tengan las herramientas y la toma de decisiones para evitar tener algún hijo con alguna enfermedad. Nosotros estamos sumamente agradecidos con todos los organizadores de este estudio de genética, con todas las personas involucradas, porque gracias a ellos hoy tenemos un bebé completamente sano de año y medio en nuestra casa, gracias a Dios. Queremos agradecer a la Fundación Judío porque cuando recibimos los resultados, que la verdad en primera instancia son resultados difíciles de escuchar, nos ayudó, nos contuvo, nos guió por el camino que debíamos de tomar y estamos muy agradecidos con ellos. En verdad es indescriptible lo que te cambia la vida para bien, la oportunidad que te da de hacer las cosas diferentes y de poder estar en una familia o continuar una familia en las mejores condiciones posibles. Creo que es muy importante para todas las familias que sepan que ya no es una limitante los antecedentes genéticos que pueda tener una persona, y hay que darle más valor a quién es esa persona, por quién es y no por su genética. Igual y a todas las parejas que están dudando si hacérselo o no, les recomiendo 100% que se lo hagan. Para mí fue de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Y aunque el resultado a veces para una pareja es muy fuerte de creer o de asumir, al final te abre la posibilidad de poder contar con más información a la hora de planificar una familia, que para mí eso fue indispensable. Hola, soy Becky y nosotros tenemos una hija que tiene 5 años, que tiene una enfermedad genética. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de hacernos este estudio antes de que yo me quedara embarazada, probablemente hubiéramos podido prevenir una situación que cambió completamente nuestra vida. También, gracias a tener este estudio, pude continuar creciendo mi familia y gracias a que me pude hacer una fertilización in vitro, el día de hoy tengo un hijo de 11 meses completamente sano. Entonces, los invito a que tomen esta oportunidad como un regalo que puede literalmente definir su futuro. ¡Wow! Me permito presentarles a la doctora Agar Morshaket, genetista y jefe de bioinformática del Hospital Hadassah de Jerusalén, para que nos presente los resultados que han encontrado en este estudio tan importante para nuestra comunidad. Second, they put a secret drink here. So. Buenas noches, everyone. Erev Tov. Good evening. Very glad and excited to be here. I'm Agar. I have a PhD in molecular genetics. I'm a genetic counselor, and my expertise is analyzing genetic data. I'm super excited to be here today and to tell you about this awesome project, the exome-based screening of the Jewish community in Mexico. So, as I'm going to walk you through some basic genetic introduction. But before I do that, I just want to talk for a second about the essence of genetics. As people in the present, we all have past and we have future. Our past defines who we are as persons with heritage, with history, with ancestors, with habits, with families. The decision that we took in the past and that we take in the present defines our future. In Hebrew we say,
Da, me'ain bata ve'le'an ata olech. This is, we say, it's not we say, it's from Mishnah Masechet Avot. And what it means is that you should know where you come from and where you are going. In this talk, I will try to present where we come from as a one community and where should we go. So as Jewish, as a community that avoid assimilation, hitbolelut, who lives in one isolated community, we all share genetic traits, common genetic traits. And numerous publications showed before that if we take individual and we test them for their genetic composition, the genetic variants that they hold, we can segregate Jews and non-Jews very easily, based on a simple genetic analysis. Well, this is fascinating. Our DNA binds us together. But what's DNA at all? So let's just try to explore this for a second. DNA is a molecule that stores the instructions of our body's work. It is passed on from parents to their offsprings, from generation to generation. And it dictates the way we behave, the way we look, the way we're healthy or unhealthy, affected. It's a diary that contains fascinating stories that starts from our ancestors through history. And about 100 years ago, there was an immigration from Syria to Mexico. About 20,000 individuals immigrated. You probably know this much better than I do, but from the genetic point of view, this is a fascinating phenomenon. Because when a specific population immigrates from one place to another, the new community has changed or might have changed the genetic diversity it holds. And now there is a new community that starts over and inbreed. And we need to understand what are the impacts, what are the influences of this community in order to take decisions to the future. So we said DNA. The DNA is composed of 4 letters, a simple language, A, C, T, and G, very basic language. The DNA is found in every nucleus that is found in every cell, which is the basic structure of our bodies. So our body is composed of trillions of cells. Each cell contains a nucleus, each nucleus contains a DNA. Well, DNA is not just found there, all over. It is condensed. It is condensed inside chromosomes. You see, these are the chromosomes, and this is the DNA. The DNA is the language that instructs how our body is going to work. So we said chromosomes. We have 23 pairs of chromosomes. One we receive from our mother and one we receive from our father. This is a very important point here. 22 pairs of chromosomes we all share, 1 to 22. Again, one from our father, one from our mother. The last pair of chromosomes is the pair that dictates the gender. So XX for females and XY for males. This is all what differentiates males and females. So now we better understand the genetic composition that we are, right? We're half our father, half our mother. When we talk about family tree, when we talk about genetics and we want to illustrate the past and the future, we can describe it like that, with a family. You're all familiar with this kind of illustration. The present would be, for example, this person, with the past being the ancestors, the fathers, the parents. This is just one generation, but it goes way back. And the future are our children. This is the future that we build. This is how our genes are going through one generation to another. As geneticists, we like to put things complicated, so we put it like this, and we call it a pedigree. In this pedigree, the square is a male, the circle is a female,
And this is how we describe a family. If we just take a look for a second on the genetic composition by colors, we would see that, for example, this person here, this individual, carries half of the mother and half of the father. And if we look one generation below, then it's already a quarter from each of our grandparents. And this is how it goes. Of course, one can also paint it like this with gummy bears, but this would be less scientific. So let's talk about genes. Genes are the instructions of the body to make proteins, to code for proteins. They're the most basic instructions. It's like a recipe. The body needs to know how to work. The language is written inside the genes by the DNA. And now we are going to dive into more terms of genetics that are important for this talk. A variant, a very important term. A variant is a change in the DNA between one human genome to another, to a reference genome, for example. A variant can be homozygous when the two copies of the gene has the same variant, which means, again, I'm going to repeat it a lot today, one from the mother, one from the father. If I have a variant in the two copies, then I'm homozygous for this variant. But a variant can also be heterozygous, what we call a carrier. So that means that one copy is normal. I would say normal, but it doesn't mean that it's not normal to have the variant. It just means that it's like the reference, and the other copy carries a specific variant. And it's important to understand, variants can be benign or they can be pathogenic. The benign variants that we carry are the ones that differentiate us from one another. We do not think the same, we do not behave the same, we do not look the same. Exactly for this reasons, we all carry variants. We all are carriers for variants. But a variant could also be pathogenic. Pathogenic means disease-causing, harmful, and if a specific person is a carrier of a pathogenic variant, he might be affected. A genotype, I have two more terms. A genotype is a set of a specific variants in a genetic specific region of the human genome. So this is if we look on a specific gene, we read the whole sequence, we take some variants and we say, this is the genotype of this person. The phenotype on the other side is what we see, is the observed characteristics of that genotype. So there is the genotype that is found in the DNA, and there is the phenotype, which is what we see. It could be the color of my eyes, the color of my hair, it could be if I'm affected or I'm healthy. So all of what we see from the outside is the phenotype. And genetic variants are inherited from one generation to another in two different or two main genetic models. The first one is dominant and the second one is recessive. And these inheritance models are very important here to understand. And all that I said so far was just to explain this slide. So let's see if you're with me. A dominant trait would be a trait that is expressed in the heterozygous state, which means it's enough that I have one damaged copy of the DNA, one variant, a single variant, not two, and a disease will be caused. So that's a dominant inheritance model. There is 50% chance of inheriting each of the different copies of the DNA, which means, for example, if one of the parents have a specific dominant condition, then each of their children will have 50% chance of having the same genetic disease. But from the other side, we have the second inheritance model, which is recessive. Recessive means that in order for us to see a phenotype, in order for the genotype to cause a phenotype,
the patient should be homozygous, meaning the 2 copies of the DNA should be damaged in order for us to see the phenotype, like this. Well, this happens when both couples are carriers. So both parents should be heterozygous, like here. And then there are 50% chance of inheriting, for each parent, inheriting the damaging copy, the damaged copy. And now, this is just basic statistics. In order for this couple to have an affected child with a homozygous variant, if both of them are carriers, is 25%, because we need this copy, damaged copy, and this damaged copy. So it's this and this. That means that if 2 persons carry a pathogenic variant in the same gene, it doesn't need to be the same variant exactly, then every child, and the chances are per child, they have 25% to be affected. For this reason, there are about 1%, and this is from a known publication, there is about 1% of all couples around the world. This was done on European couples, but it's relevant for all couples to have shared carrier status for a pathogenic variant. So this is just worldwide statistics, okay? 1% for a couple to share a common genetic variant in the same gene. In first cousins, in couples that are consanguineous, that are related, the chances go much higher. Well, this makes sense, right? If I am related to you, we share more of our genetic composition, more likely to share the same variant in the same gene. So it is actually 16 times higher than regular couples that we just that are not related. But the question here is, what about isolated communities? They're kind of in between, right? Because an isolated community, of course we understand, they have the increased risk of having shared genetic composition traits. Well, that's clear. How much higher? This is a question that we tried to address using this program. And I just want to say, the smaller the community and the more isolated it is, then the chances are higher. And again, this is just basic, logic. This is not science. This is just saying, if I'm related to you, if we have the same founders, we are sharing the same genetic composition. Well, this holds a great advantage in terms of community, in terms of being together. This also holds risks for having affected children. And let's just for a second talk about what are we talking about? We're talking about rare diseases. I hear that a lot, but that's rare, right? Why should I be worried? It's rare. Well, yes, it's rare, but every disease is rare, but altogether, they're pretty common. So we know today that there are 300 million of patients around the world suffering from various different rare diseases. So the rare is not that rare. And actually, more and more companies in high-tech and startup companies are starting to work on rare diseases because they understand someone needs to tackle this. We cannot say it's rare. There are only 20 patients around the world. This is not good enough. We need to provide a solution, and that's becoming very clear. But because the rare genetics are not that rare, and because the chances of having a shared genetic variant in the same gene is not that rare, a whole field was evolved during the last decade. This called preventive genetics. And when we say preventive, we mean that we want to offer couples at risk a way to minimize their risks by performing a preconception screening test.
In many countries, such as Israel, there are governmental programs dedicated for this. So if a country acknowledges the risks that is involved in having children, it offers the pre-screening test, and this minimizes dramatically the risk of having affected children. In Israel, many diseases completely disappear. Tay-Sachs, and of course this is a lot to do with Dor Yesharim, that started from America and came also to Israel for the more Orthodox community, and it completely prevented specific diseases from the hospitals, from the families. So it's well proven that preventive genetics is beneficial. Now, there are two options. There are two options to do preventive genetics. The first one is to do a gene panel or variant panel, which would be relevant to your ethnicity. So in Israel, you would go to the clinic, they would ask you, what is your ethnicity, what is your ethnical background, where does your grandparents comes from? Okay, you need this list of variants to test, which is a good approach when you already sequence the whole population and you know what's common and you know you have already recognized and detected all the common diseases, all the founder effects that a specific population have. Well, that's not really the case in many different communities. And for this, there is the second approach, which is exome sequencing. Exome sequencing means, let's sequence everything. Let's not just concentrate on what we think is prevalent and what's common and on what is severe. I want to sequence everything and I want to learn. I want to understand what's prevalent and not prevalent. I want to characterize the specific ethnical background that I'm looking at. So exome sequencing, just a few words. Exome sequencing is the reading, the sequencing of all the coding region in the human genome. Surprisingly, this is only 1% of the human genome, so it's actually sequencing a small part of the human genome in order to have a lot of information, because when we say coding regions, we mean all the genes that are coding for proteins, and usually diseases occurs when variants are found in these specific genes. So cost beneficial, it's a great approach. We sequence really a small portion of the human genome, but we receive a lot of information to handle. And the exome sequencing is one of a kind for each person. So I can take the test now, it will be relevant for 20, for 30, through my whole life. This would still be relevant. And every person is one of a kind, like a QR code or a barcode. Unless you have an identical twin, you are the only one to have this exome signature that we are testing. The use of exome sequencing in preconception carrier screening is well known, and there are thousands of publications describing this. I just picked 4. One of them is ours. We published, I think 2 years ago already, a publication about exome-based carrier screening. But as you can see, there are many others. By now, it is well accepted that closely related couples, consanguineous couples, this would be the best approach. I mean, this is not an argument anymore. This is not open for discussion. This is the scientific clinical recommendation that a couple will receive if they're going to a clinic that can offer an exome sequencing. Because for a consanguineous family, it is not important what the founder have, what the ethnical background have. They have their own family variants that needs to be tested. But let's just talk for a second about what are we reporting when we do an exome sequencing. So of course, there are tons of labs around the world, and we need one structured way, standardized, to report variants. So we follow, like every other lab, genetic lab, the ACMG guidelines. The ACMG is the American College of Medical Genomics and Genetics,
And they are a committee that is dedicated to provide guidelines. They classified variants into 5 categories: benign, likely benign, variant of unknown significance, likely pathogenic, and pathogenic. Well, it's kind of clear that the benign and likely benign are not something that we are going to report when we do a carrier screening. Let's talk for a second about the other 3. I just want to say I'm going to use these abbreviations. So we say VUS, it's already a common word in English. So when we say VUS, we mean variant of unknown significance. LP is for likely pathogenic, and P is for pathogenic. And we treat likely pathogenic and pathogenic the same. So for me, it's just pathogenic. So when we do exome compatibility test, we report on 3 things. The first one is shared carrier status. And now I'm talking about this program that we built here together. We are reporting likely pathogenic variants of both couples, and also when one of the couple is a carrier of a VUS variant of unknown significance, and the other one is a carrier of a pathogenic variant. That is because we see 50% chance we already have one pathogenic variant. If we see a rare, uncommon variant on the other side, meaning on the other individual in the couple, then we're kind of worried that we might miss something. But when we report a VUS, just again a variant of unknown significance, it means that we just don't know. This is important to understand. We are limited as scientists. We know what we know. We learn. We sequence, we learn. We investigate, we learn. But we are limited. In addition to the carrier, the shared carrier status, which is the essence of this test, we also report on X-linked maternal pathogenic variants that are passed in 50% to each of the offspring, and we report secondary findings, which are medically actionable variants that could save life. This information could save life. For me, this is the benefit of an exome sequencing. I can decide what to look at. I can decide to explore secondary findings, and I can decide to ignore them. I have the ability to choose. So this is one very important point here. We can opt out. The couples can opt out from being reported VUS variants and also secondary findings. The other important thing is that this test could be customized to the community. So this is work in progress. We started, we review it every now and then, we stop, we analyze the data, and we decide. We take decisions together. This is a collaboration in which we work together. And when we say it could be customized, it means you can decide about the timing. You can tell, okay, I want to have the report before the shidduch. I don't want to have it after. That's fine, we can do it. It's only a matter of when you take the test and when we report. We can handle this. You can tell me, I don't want to have VUS, I don't want to have even likely pathogenic. I only want to have a strict list of variants, and I want to have it from the exome sequencing, because then cost effectiveness, it's much cheaper than do a lot of other broad tests. So the exome test is a very wide one, but we can close filters, and we do that day by day. We create protocols, and when I close the filter, I don't see anything else. So I am protected. I don't need to see information that I can't report, and you receive what you want to receive. Every genetic test has limitation. If we don't understand the limitations, if we are not here today to clarify them, for me, I did nothing. This is the most important slide. Because when you do a genetic test, it's important for you to understand what you receive and what you don't receive. So what you don't receive here is, for example, Fragile X syndrome, which is one of the common syndromes of mental retardation
that are not covered by the exome sequencing because the variant is of a different kind. It is a repeat expansion variant, meaning a 3 nucleotide unit amplified 200, 300 times. The exome cannot sequence it because it just keeps confusing with counting the repeats. And this is a test limitation. When you do exome-based panel or exome-based screening, or a panel, because it's the same, you have to do Fragile X in addition. Oh, God, okay, sorry. We have coverage limitations. So there are 20,000 genes in the human genome. We sequence them all. But once upon a time, a small portion, could be 1%, could be 2%, of the exome regions are not covered. This is an error rate of the method. Every method has an error rate. It's very important to acknowledge that this might happen. We are also limited with variant interpretation. I think this is the most important point here. When we see variant of unknown significance, it doesn't mean that it's not pathogenic. It also doesn't mean that it's not benign. It just means that we don't know. And we don't know when we don't have enough healthy individuals sequenced. When we have a lot of background, a lot of reference, then it's easy to compare. I say, okay, I see this variant before in a healthy individual, I'm good. If I don't have who to compare to, if I don't have a database, then these are when the VUS variants become disturbing. And this is exactly the situation that we're facing right now. The exome is also limited to detect structural variants, which is a different type of variance that is not read by sequencing. And I think also very important to mention here, de novo variants. So de novo variants are variants that occur in the child, not in the parents. They are not inherited from the parents to the child. Each and every one of you here, and myself included, carry between 4 to 10 de novo variants. This is the small contribution of each generation to the other. These de novo variants in our ancestors, these pathogenic ones in recessive genes, were exactly the variants that we are now facing and we are trying to avoid. But a de novo variant could be anywhere. It could be benign, it could be pathogenic. It can also cause a severe dominant disorder. This is something that we don't test, as we don't even have a sample of the fetus of the child to be. So we can do carrier screening, we can do it all day, we can do genomes, we can do the broader that we want. We cannot detect what the fetus has as a de novo. So the zoo compatibility test, and I want to show you some results, okay? The zoo compatibility test started 3 years ago. I was starting to analyze the data from day one, and we have so far about 433 couples that were already analyzed and summarized, and we have dozens under processing right now. And this is the main results of this presentation. About 10% of the couples received a positive result for shared carrier status. This includes couples of likely pathogenic and likely pathogenic, with pathogenic and also VUS with pathogenic. So we included both groups here and we got to 10%, which is very, very high. If we only look on pathogenic variants for a second, we see that it's 3%. So for those that are actually listening to me right now, in the general population there is 1%. This means that the Jewish Mexican community has 3 times higher risk than a regular unrelated couple if we go to, let's say, European couples. So yes, this is the conclusion that we can draw here very clear. Among the 13 positive couples for, again, only pathogenic variants, these were all couples that were referred to IVF and PGD and procedures, etc. 8 of the couples had exactly the same variant, meaning
that their offspring to be, like their child, could have been homozygous for their carrier status, shared carrier status. 5 of them were carriers of different variants, but on the same gene. This is called compound heterozygous, like this here. What that means, or that implies, that more than half of the couples had exactly the same variant. This is an evidence that couples inside the community share their genetic composition. So there is a high sharing of genetic traits inside the community. The 13 couples received shared carrier status in 11 different genes. So we are not talking about a specific variant, a foundry variant that is found in many of the couples. We are talking about different types of variants, different diseases, which is, for me, was fascinating. And what's very important to understand that if these couples were to do a panel-based approach, only 5 of them would have been detected. That means that 6 out of these couples would receive a negative result, reassuring them that they are good to go, but actually they had a severe disease, 25% chances to have a child affected with a severe disease. This is why we think that exome sequencing is the best approach for this community. And now if we take all the individuals, and then now I'm not putting them into couples, I'm just looking at all the individuals all together, and we just say, let's look on the pathogenic variants. Because, you know, a couple is just 2 people that met, but I could create couples randomly from the scientific point of view. What we saw was very interesting. 2% of the community, of the individuals that were tested, were positive for a pathogenic variant in COL6A2. 2%, that's extremely high. When we go to GNOMED, which is the largest publicly available database that we work with in order to compare the data that we have, in GNOMED there are more than 5,000 Ashkenazi Jews, and these cohort of Ashkenazi Jews are very helpful for us when we do analysis for Ashkenazi Jews. But when we go there, it gives us 0. So while it's very common in the community, it's completely absent from GNOMED. And there are more examples to show that the Mexican Jewish community carries unique signature variants that are not found in other populations. And just to provide you a basic explanation of these types of diseases that we are reporting, because it is also very important. So I will provide only 2 examples because this is exhausting and not very pleasant, but the COL6A2 that I just mentioned is a cause of Ullrich congenital muscular dystrophy. This condition, while it does not affect the intelligence, it causes a severe congenital myotonic dystrophy that deteriorates a long time. And while most of the patients are able to walk, after a significant time they lose ambulation and they lose the ability they have a decline in respiratory function by the age of 10 years old. So this is a severe disease. Another disease that was found and reported was Cohen syndrome, or funny Cohen syndrome. That was VPS13B gene, which was found pretty prevalent in the community. And this is a cause of a severe disorder of microcephaly, which is a small head, mental retardation, intellectual disability, global developmental delay, recurrent infections, and a lot of other dysmorphisms and specific features of the syndrome that are pretty common. The variant is pretty common inside the community. So we have the base to know, the base to think that couples should continue in doing exome sequencing. And why should the couples do exome sequencing? So I thought I'm going to be the first one to say today, but I think you already received, I don't understand Spanish, but from what I understood, we already got an explanation about IVF and PGD.
But really shortly, knowledge is power. We use that a lot as geneticists. We say knowledge is power. If you know, you can act. You can define your future. You can design it. You can affect it. So the couples can have procedures of IVF and PGD, which is in vitro fertilization and pre-implantation genetic diagnosis. A lot of confusing words to say. We can create embryos in the lab. We can grow them for a few days, take one cell, test it for the specific family mutation, and then differentiate between healthy fetuses, affected fetuses. We throw the affected fetuses to the garbage, literally to the garbage. We take the healthy ones and we can put them back in the womb and offer the family a healthy offspring, a healthy child. So, again, knowledge is power. This is not an information that I give you because it's fun. This is information that is important for the health of your future. Secondary findings. Oh, I see that I'm skipping slides. Okay, so just 2 slides on secondary findings. One will be an introduction, one would be the results. So secondary findings are kind of adverse effect or something that we see in the data that we don't want to ignore. The ACMG, same ACMG as before, has defined a list of 78 genes in which they say, if you find a pathogenic variant in this list of genes, you should report it because the reporting will be actionable. Again, when we report, knowledge is power. We do not report because the knowledge is important. We report because there are actions to take. For example, if a specific person is a carrier of a cardiomyopathy, then checkups, then there are a lot of cardiology tests that we can refer the patient. These can be life-saving, and this is why they are so important. And there's an option to opt out. We highly recommend not to do that. This is the benefit of the exome sequencing. I'm not limited for a specific panel. I can provide life-saving information. It could be prevention. For example, if a specific woman is a carrier of BRCA, we can have specific protocols to prevent 0% versus 85% of having breast cancer. This is a game changer for us. This is super important. And even if we don't prevent, we provide early detection, we delay the onset. So this is the results of the individuals that we tested so far. We found 34 individuals were positive for one of the genes of the ACMG secondary findings. This is almost 4%. Then we always compare to, public publications of the general populations. They all state about 2% ACMG secondary finding positive rates. So almost double. The reason for that is that there are specific founder variants in these lists of genes that are causable. For example, the BRCA. We all know that in Ashkenazi Jews, there is a high risk of a founder effect for BRCA mutations, which of course affects this information, this data. So the 34 positive were positive for 22 different variants and in 14 different genes that were recurrent. And this is the distribution of variants among the genes. I think I haven't said it, but the list of 78 genes are all cardiovascular and cancer. So both of these fields are actionable, are preventive. And if we look for a second on BRCA2, we see that we have 6 women who had a positive or had a pathogenic variant in this gene. We can offer a protocol. There is a clear protocol for carriers that could completely prevent disease. This is almost the last slide. As scientists, we always ask ourselves, how can we improve? We want to be improved, we want to be better, we want to learn from the data we are analyzing, we are improving.
If you don't do that, something is wrong. So we can improve in two ways here. One, the basic way to improve is to stratify variant of unknown significance. Because if I have a couple that both are carriers of a VUS variant, and I'm not reporting it, it still might be pathogenic. If I want to report, I have two options here. The first one is to test affected individuals from the community. So best practice in genetics, always start from the affected individuals. When I do carrier screening, I look on a couple and I hypothesize the fetus to be. I don't have the fetus, I don't have clinical presentation. I don't know what it can carry or not. But when I have an affected child and I have a clinical presentation of, let's say, blindness, now it's much easier. VUS variants become pathogenic. This is the way to stratify VUS variants. We need to test affected individual from the community. And if we do that, and if we do find variants that are more common than we think, we can go back to all the couples that were tested and inform them of their risk. The other option, or the second option, and I think we should take both of them, is to combine clinical data together with the genetic data. So we're kind of limited at the moment, right? We say ACMG secondary findings, but I don't have the EKG, the cardiograms of all these patients. If I had it, I would be much more confident to say this is a VUS, this is pathogenic, this is benign. We need to start to combine clinical data together with genetic data. And when I say clinical data, I mean a thorough clinical data. This is, for me, it's the phase 2 of this program, and it's on the way. With that, I would like to end, to finish. I have a long list of thank yous, so please be patient here with me. First of all, I want to say thank you to Professor Orly El-Peleg. She was the one to initiate this program 3 years ago. She came back to Israel and she told me, Hagar, we need to do it. Start analyzing the data, start designing this project. And this is what we do. I want to thank to Professor Tamar Ariel, who is now the current managing, the head of the genetic department at Hadassah. I want to thank all the clinical department and all my great team that is doing this work, amazing work. Dr. Rivka Birenbaum, who is doing most of the analysis currently, and Sarah Weissman, who is handling most of the samples and making sure all couples arrive, written properly, and we produce a report properly. This is the team. I want to thank the Zug committee. Sassy, thank you. You are amazing. I mean, without you, this couldn't happen. All your support in this project is amazing. I want to tell you something. You're doing not less than Avodat Kodesh. This is what it is. And I'm amazed. We are at Hadassah. We are amazed with the actions that this community had taken during this last 3 years. And this is exactly Da me'ain bata ve'le'an ata holech. Thank you for listening. Thank you very much for coming, for attending. Voy a decir unas palabras de un minutito.
Hace 4 años, exactamente en estas fechas, y lo recuerdo porque justamente era Purim, tuvimos el honor de conocer a la doctora Orly El Peleg en el Hospital Hadassah de Jerusalén, quien nos ayudó a diagnosticar a nuestra hija Raquel a través de un exoma completo y quien unos meses después, junto con el comité de Hadassah México, empezó con el proyecto de Zug. El día de hoy tenemos el honor de conocer personalmente a la doctora Agar Morshaked, quien ha continuado con este increíble proyecto, el cual ha tenido y seguirá teniendo muchísimo éxito. Al conocer a la doctora Orly, su primera pregunta fue: ¿se realizaron algún panel de compatibilidad genética antes del embarazo? Y claro que no teníamos idea de lo que nos estaba preguntando. Informándonos, aprendimos que en ese momento existían muchos paneles diferentes de compatibilidad genética. Pero aparte de que en México no se acostumbraba a hacerlos, ninguno de ellos hubiera detectado el defecto genético que portábamos Eduardo y yo, y de igual forma no hubiéramos podido prevenirlo. Entonces es así como surge la necesidad de crear un proyecto en el que las parejas de la comunidad pudieran tener la oportunidad de sacarse un exoma completo en modo de compatibilidad genética. Esto no existía en ningún lado. ¿Para qué el exoma completo? Era una locura. No era necesario, muchos decían. Y me atrevo a decir que muchos lo siguen diciendo. Pero hoy, muchos de los aquí presentes estamos conscientes de la importancia de este estudio y del privilegio que tenemos para poder llevarlo a cabo. Me gustaría agregar que nos hemos topado en bodas, eventos sociales, con diferentes parejas que han tenido un resultado positivo y se acercan con nosotros y nos dan las gracias, ¿no? Y la verdad es que nosotros solamente fuimos 2 valientes que nos atrevimos a contar nuestra historia. Pero es gracias a los chavos, que aparte me gustaría agregar que ojalá que pronto estas juntas estén llenas de chavos, porque es muy respetable el público aquí presente, pero no hay muchos chavos. Entonces, que los podamos llenar estos foros de chavos y que los sigan haciendo, porque no es gracias a nosotros, sino es gracias a ustedes por tener el valor de hacerlo y de que esto siga teniendo continuidad para que podamos todos seguir teniendo bebés sanos. Y bueno, para terminar, me gustaría nada más decir que pues, cuando vamos a tener un hijo, siempre sabemos que nos va a cambiar la vida. Y en ese momento nosotros sabíamos que iba a cambiar la nuestra, pero nunca nos imaginamos que aparte de transformar nuestras vidas, íbamos a traer al mundo a una personita que cambiaría la vida de tantos por el simple hecho de existir. Gracias a todos por estar aquí y gracias por seguir ayudarnos a seguir haciendo canciones. Muchas gracias a Hadassah México, and thank you very much, Agar, for being here, but most of all for your commitment to this project and the Mexican Jewish community. Toda raba. Gracias a todos por estar, por la paciencia, por oír a cada uno y esperemos que el proyecto siga creciendo exponencialmente para ayudar a cada uno de las parejas de nuestras comunidades. Buenas noches.